Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza y les invitamos para que se queden con nosotros en la emisión del día de hoy. Amigos, la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACJ realizó este semestre las jornadas ambientales con la finalidad de promover la educación y cultura ambiental en la comunidad universitaria. El día de hoy en Énfasis estaremos hablando del uso de drones para inventarios ecohidrológicos. Para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Alfredo Granados Olivas, doctor en agronomía por la Universidad Estatal de Nuevo México, con maestría en especialidad hidrológica subterránea y también, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ingeniero agrónomo, en especialidad en Economía Agrícola y Desarrollo Rural de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Armando, por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Claro que sí. Pues vamos a hablar de nuevas técnicas que se están utilizando para conocer estos espacios hidrológicos en la región, pero antes de esto nos gustaría que nos hablara precisamente sobre la hidrología y sobre estos estudios ambientales que son importantes. ¿Por qué son importantes destacarlos en todos los tiempos? Mira, Armando, lo que sucede a nivel internacional es que las sociedades en general tienen 4 grandes retos que tienen que cubrir en los próximos años, que son muy importantes. Se tiene que cubrir la necesidad de la producción de alimentos. Se tiene que cubrir la necesidad de la conservación del agua, que está vinculada con la producción de alimentos. Se tiene que resolver el asunto de la demanda de energía, que ahí vienen muchos conceptos importantes en el concepto de cuenca y en la estructura de cuenca. Con estos 3, con el agua, con la alimentación, con la energía, se resuelve un cuarto muy importante, que es la salud pública. Entonces, la agenda internacional que se tiene planteada en las Naciones Unidas y en otras instancias internacionales, están concentrando su desarrollo, sus estrategias, sus necesidades a largo plazo en torno a la resolución de estos 4 grandes retos que tiene la humanidad. ¿Por qué es importante el concepto de ecohidrología? Si tú ves desde la perspectiva de los espacios físico-geográficos donde encuentras el recurso agua, y tú pones tu mano de esta forma, divides lo que es el parteaguas, tienes una cuenca, una gotita de agua cae aquí y la mitad escurre hacia adentro de la cuenca y la otra hacia afuera. Todo lo que sucede en torno a una cuenca es importantísimo para la sustentabilidad hídrica. Y en este espacio puedes encontrar todo lo que refiere a la disponibilidad de agua, a la captación de agua, al desarrollo rural y urbano, a lo que tienes de posibilidades de captación de agua de lluvia, a la infiltración, a la conservación de acuíferos, al establecimiento de áreas verdes para el balance ecohidrológico. Entonces, hacer inventarios de esa disponibilidad de agua en el concepto cuenca lo podemos proyectar a diferentes escalas. Te manejo ahorita la escala cuenca regional. Luego te puedo manejar la escala a nivel ciudad. Nuestra Sierra de Juárez es una parte del parteaguas o del concepto de cuenca. Luego manejas al interior de la ciudad diferentes áreas donde hay más inundación. Pero si te vas al nivel local, una cuenca es el techo de tu casa. Y ahí tú puedes hacer todo este principio de ecohidrológico desde esa perspectiva de conservación del agua.
Pues eso es muy interesante, muy importante, sobre todo nosotros en la región fronteriza, en el desierto, donde ponemos mucho énfasis en la cuestión hídrica, porque sabemos que este recurso natural, sobre todo en estas regiones, y ahora en el mundo con el calentamiento global, con estos cambios que está sufriendo de que se hacen desierto, muchas de estas zonas que antes eran muy, pues, muy buenas para la agricultura, y entonces encontramos ahora pues estos desastres ecológicos en muchos lugares del mundo. Sí, tenemos el paradigma en el concepto de que el cambio climático está modificando los patrones hidrológicos en todo el mundo. Por un lado, nuestro país tiene esa gran virtud de tener ambos escenarios de riesgo que nosotros lo vemos como oportunidad. La mitad de nuestro país, en las temporadas de lluvias, se la pasa inundado, que es la parte sur del país, y la otra mitad se la pasa seco, árido, con sequías y problemas extremos de precipitaciones puntuales que se transforman en riesgos hidrológicos, desde la perspectiva de los flujos que se producen cuando hay precipitaciones intensas como las que suceden en las zonas del desierto. Entonces, esa paradoja de tener los dos conceptos se convierte en una oportunidad, porque si tú en esta ciudad, vamos a ser más puntuales en lo local, si tú logras resolver una de esas cuatro grandes retos en lo puntual, en lo local, en tu propio espacio, vas a ser una gran ayuda para que el entorno global se pueda ir transformando. Me refiero a lo siguiente: si tú eres capaz en tu casa de cosechar el agua de lluvia, vas a tener la posibilidad de generar un espacio verde, por un lado, confortable para tu salud, para tu espacio, simplemente lo visual de tener un espacio verde en tu casa es muy, muy productivo, te da estabilidad, te da tranquilidad, pero además te da oportunidad de producir tus propios alimentos con ciertas técnicas y con ciertas propiedades. Y te estoy hablando de producir alimentos que tienen un impacto real en la canasta básica, que como consecuencia también tienen un impacto en el factor económico de las familias. Si tú logras cosechar tu agua de lluvia, la almacenas, puedes hacer techos verdes, paredes comestibles, huertos verticales, áreas que tú puedas en tu espacio. Te estoy hablando de 1 metro cuadrado. Con concreto abajo, tú puedes generar tus propios alimentos con un interesante impacto en la economía familiar, pero además tienen también el impacto social, psíquico, de tener un contacto con la naturaleza. Es increíble lo que se ha documentado con respecto a una actividad tan simple que es la jardinería de tu propia casa, cómo relaja a las personas y lo conecta con la naturaleza. Pero además te estoy diciendo que son cosas que se pueden hacer con prácticas muy sencillas. No necesitas una gran infraestructura. Si tú tienes un tambo de esos de 200 litros reciclados que te cuestan 50, 100 pesos, hay que nomás cuidarlo, que esté bien limpio, y tú pones donde está escurriendo el agua de tu techo, nomás con un tubo, teniendo cuidado de que saques el primer flujo. Eso se llama, el primer flujo es para lavar lo que está en el techo. Correcto. Ya el mismo tubo se rellena y ya llega el agua limpia. Y lo almacenan en ese tambo de 200 litros. Ese tambo de 200 litros, dependiendo de la especie que tengas ahí, te da agua para un determinado tiempo, sin que tengas que abrir la llave de tu casa y que te esté costando esa agua. Claro. Entonces son prácticas tan sencillas que es importante difundirlas, pero que además tienen ese impacto global. Pareciera que nada más estás trabajando ahí en tu propia iniciativa. Tú multiplica un tambo de 200 litros por 450,000 casas que tenemos en la ciudad, un número que saco ahí de la manga nada más, y multiplícalo por 200 litros, es un chorro de agua. Y tú dirás, bueno, pero en Juárez nunca llueve, ¿por qué nos inundamos? ¿Y por qué tenemos todos los años el impacto de la ciudad, el daño a la infraestructura? Vamos, es paradójico que la gente se muera ahogada en el desierto de Juárez, ¿no? Claro, y además, muerto, ¿no? Y hablamos de la falta de infraestructura para poder colectar toda esta agua que llegue a nuestros mantos freáticos de la región. Por ejemplo, ¿no? Que esa parte es importantísima. Nuestra Sierra de Juárez tiene más de 75 obras hidráulicas de captación con 3 principios. El ingeniero, mi amigo, en paz descanse, y colega y maestro, el ingeniero Francisco Ochoa Cunningham, en los años 70, desarrolló una infraestructura muy importante para la ciudad en la Sierra de Juárez para preservar el recurso agua. Tenía 3 principios.
era reducirle la velocidad a los flujos de escorrentías para evitar los daños en la infraestructura, recarga a los acuíferos, una vez que se captaban en esos diques de almacenaje, y tercero, generación de espacios verdes. Lamentablemente ahorita muchas de esas obras ya están invadidos con desarrollo, hay algunas casas que están adentro del vaso de captación con todo ese riesgo hidrometeorológico que representa, que ahorita para las autoridades es un problema que estamos atendiendo y resolviendo. La universidad participa en la mesa técnica de plan pluvial para la ciudad, que estamos diseñando estrategias, haciendo obras de captación, haciendo infraestructura verde a lo largo de las escorrentías, en donde puedas reducir la velocidad, infiltrar el agua y generar espacios verdes, pequeñas cuenquitas. Te estoy hablando de trozar el paramento del concreto en donde están las banquetas y hacer depresiones pequeñas para que entre y salga el agua. Son pequeñas cuenquitas, por eso te manejaba en un principio el concepto cuenca. Correcto. Pero si lo traduces, estoy hablando de 1 metro por 2 de largo y haces una microcuenca multiplicada por n veces, reduces un volumen impresionante de agua que al último, cuando la dejas correr en una zona impermeable, en donde hay más infraestructura urbana, más calles, más casas, donde no permites la infiltración, donde destruye la vegetación, que son factores naturales, la naturaleza te los dio de esa manera, pero el desarrollo nos ganó y no pensamos desde un principio en el concepto de hidrología urbana que se tiene que complementar para hacer una ciudad sustentable. Precisamente, doctor Granados, con esto que nos platica o que nos comparte, estamos hablando de que en la ciudad sí existe un plan hidrológico o ecohidrológico, ¿por qué no se acaba de desarrollar precisamente para asegurar más de este vital líquido? ¿O qué otros implementos se necesitan hacer para en verdad asegurar esto? Porque si hablamos de trabajo individual por casas, estamos hablando del cambio de paradigma que me gustaría habláramos en un momento más, pero en cuanto a lo que el gobierno estatal o municipal desarrolla en ese sentido, ¿qué nos falta para poder precisamente cuidar o aprovechar este líquido? Déjame decirte que tenemos ya muchos años, en el 90 se generó el primer plan pluvial en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Una primera radiografía de dónde estaban los riesgos, a una escala muy reducida con muchos factores de error, pero ya se tuvo el primer plan de dónde estaban las zonas. Por ejemplo, no sé si la audiencia conozca, pero en la ciudad se tienen perfectamente ubicados los puntos de inundación, son más de 300 puntos donde cada año ya sabemos que si pasas por ahí, ahí está el famoso charquito, ahí está la curva de San Lorenzo, ahí está X y Y calle que ya sabes que no te tienes que ir ahí. Y no necesitas hacer una lluvia tormentosa, ni mucho menos. Una lluvia pequeña ya genera ese tipo de problemas. Y están perfectamente ubicados. Y tú me preguntas, ¿qué hace falta para hacerlo? La iniciativa tiene que ser un compromiso compartido, sociedad, gobierno, iniciativa privada, academia. Esas instancias ya se tienen en esta mesa pluvial. ¿Qué se está haciendo? Discutiendo todos estos asuntos. Se le está invirtiendo dinero ya a estas cuestiones. Las nuevas estrategias de desarrollo en el crecimiento de la ciudad y tienen implícito el factor de conservación de agua, el concepto de hidrología urbana, el concepto de preservación de espacios verdes. Hay que regresar a la película para todo ese desarrollo que se está haciendo. Hace falta un clic, hace falta liderazgo, hace falta recursos, obviamente. Hace falta un compromiso social para que la gente se comprometa con ese pequeño espacio verde. Mire, acabo de regresar de la ciudad de Tucson, una capacitación que nos dieron en este asunto de generación de infraestructura verde. Es impresionante lo que esa ciudad ha hecho, es con todo el respeto se dice la comparación, pero es una iniciativa viable. Tú te puedes imaginar en cruceros de avenidas secundarias, glorietas de espacio verde en medio de un lado de un pozo de visita, donde está un árbol, donde está una planta, donde está un cactus, donde está... Es un crucero, pero en medio está una glorieta verde. Las orejas que ponen en las esquinas, donde le robaron al estacionamiento de los carros, la pura esquinita, para que el flujo del agua cayera ahí y se generara un espacio verde. Entonces tiene una reacción en cadena, porque ese volumen escurrido permite que se infiltre, permite que las plantas crezcan, permiten que las aves y los otros animales que están, especies que están ahí, traigan esa semillita que viene en el tracto digestivo de esas aves, se deposita ahí con los excretas de los animales y genera una planta nueva y se hace un círculo virtuoso. Y ese espacio verde, las comunidades lo adoptan y reduce increíblemente el crimen, por ejemplo.
el índice de criminalidad se redujo simplemente porque la gente vive en un espacio verde. No, pues, entonces, cuando tú proyectas eso con el concepto de ecoideología y con el concepto de vincular el factor de permacultura, que quiere decir cerrar circuitos en la naturaleza, reacciona favorablemente. Entonces, regresas al punto de salud pública, conservación de agua, producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, puedes tener plantas que produzcan, con ese volumen escurrido no necesitas ni regarlo, necesitas volumen para establecerlo, pero ya cuando empieza a llover, con el volumen que nos precipita, puedes generar eso y mucho más. Y multiplícalo por todo el número de calles que tenemos en la ciudad, por toda la gente que está ahí, pues haces un asunto. Esos planes, Armando, ya están ahí. Esas acciones ya se están tomando, ya hay los diseños. Instancias tan importantes como la COSEF tiene ya agendas sobre infraestructura verde. Hemos participado en muchos de los eventos que ellos organizan y hay planes, hay ejemplos, hay casos muy, muy conocidos a nivel nacional en México, en Aguascalientes, en otras ciudades importantes del país que ya están adoptando eso. ¿Qué le parece, doctor Granados? Si seguimos platicando, vamos a hacer nada más una pausa para después hablar de estos, acabar de ver estos proyectos, ojalá que se desarrollen en nuestra ciudad, pero sobre todo que hablemos sobre la necesidad de estos cambios de paradigma para toda la sociedad con estos temas y cómo entran las nuevas tecnologías, cómo entran, en este caso, los drones, a darnos una perspectiva y a los agrónomos o a los ingenieros agrónomos a ampliarles esta visión. Con mucho gusto, parece? Claro. Amigos, regresamos, estamos en Énfasis, hablando precisamente sobre el uso de drones para inventarios ecohidrológicos. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Alfredo Granados, profesor investigador de la UACJ, que también ha participado y liderado investigaciones en México y los Estados Unidos sobre ingeniería ambiental, hidrología subterránea, sustentabilidad. Y estamos hablando precisamente ahora, doctor, sobre cómo van entrando estas nuevas tecnologías, cómo les van ofreciendo a ustedes, expertos en estas áreas, estos nuevos panoramas, estas nuevas visiones que les ayudan precisamente a identificar problemas y también a dar soluciones. Mira, en lo que corresponde al sector agropecuario, es una de las áreas muy criticadas, porque en el país, de la totalidad del agua concesionada que tiene registrada la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad oficial que administra el recurso, cerca del 85% es concesionada al sector agropecuario. El resto es industrial, doméstico y otros usos. De ese 85%, nuestra eficiencia en la aplicación del agua de riego a los cultivos es muy baja. Estamos hablando de un 40-42%. Haz de cuenta que más del 40% se pierde por evapotranspiración, infiltración o escorrentía de excedentes en el riego que se utiliza, cuando no tienes tecnificado un riego. Ese margen de 40 y tantos % es suficiente volumen como para que tengamos sustentabilidad hídrica. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que trabajar más agresivamente en la instalación de las diferentes tecnologías. Te estoy hablando que un riego rodado tiene una eficiencia. Cuando digo riego rodado, es el que ves ahí en los surcos, anegando que el agricultor tradicional quiere ver sus parcelas como un espejito lleno de agua. Eso es súper ineficiente para nosotros. Y te hablo de la región binacional. En Estados Unidos es igual, es el mismo problema. No porque tengan un país muy avanzado tecnológicamente, los productores son los productores y funcionan de ciertas formas.
Estamos hablando de una eficiencia del 40%. Cuando tú instalas un riego presurizado, por ejemplo, por goteo, te subes al 95, 97, 98% de eficiencia. Esto quiere decir que reduces las pérdidas que tienes en el sistema o puedes ahorrar ese volumen que está disponible para mejores tiempos, mejores años o preservación de tu sistema productivo. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, pues en principio tienes que conocer en dónde está, cuánta hay y lo más difícil, cómo se va a administrar ese recurso. ¿Y para eso les ayudan los drones? Sí. ¿Cómo les ayudan los drones? ¿Cómo se introducen? ¿Desde cuándo los están utilizando para observar, para ver estos panoramas y dar soluciones a La estas? tecnología de drones es una tecnología muy reciente. Empezó como un juego de muchachos ahí, pero ya se hizo toda una industria. Y en el sector agropecuario nosotros lo usamos para lo que llamamos agricultura de precisión. Y tú me preguntas, Armando, ¿cómo funciona un dron para la agricultura? Bueno, no es el avioncito, no es el aparato que se ve muy bonito volando, no. Es la tecnología que trae inserta a través de los sensores remotos, que son las cámaras digitales que traen incluidas ahí. El dron lo que hace es recibir lo que es la señal espectral de la radiación electromagnética del Sol. Todos los cuerpos tienen un registro de espectro que emite esa energía de regreso a la atmósfera y es ahí donde los drones los detectan. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que el registro de un maíz tiene un espectro específico, claro. El de un cultivo de un chilar es diferente, el de un nogal es diferente. Cada cuerpo tiene su propio registro y estos están documentados. ¿Qué hacemos nosotros con los drones? Los drones los volamos nosotros, su trayectoria de vuelo se programa. Entonces el sensor, que es un sensor especial, una cámara especial que se llama normalizada diferencial infrarroja. Ese normalizada diferencial infrarroja es un registro que nos permite estar viendo cuánto evapotranspiración existe en los diferentes cultivos. Entonces ahí haces un balance hídrico entre las áreas de cultivo, la radiación solar, el tiempo del año y el registro que se mide a través de ese sensor. Y al fin de cuentas es una cámara que, como todas las cámaras que ustedes deben de conocer, son píxeles. Y los píxeles, que son esos cuadritos más pequeños que conforman la figura, tienen un registro específico de valor espectral que nosotros lo relacionamos con eso. Entonces, cuando volamos las áreas podemos saber cuál es el área específica de cultivo, el tipo de cultivo y lo que se tiene registrado con respecto al vuelo en cuanto a la radiación espectral que recibe. Esas tecnologías son muy importantes porque entonces traemos a consecuencia o traemos a colación lo que es el principio de agricultura de precisión. Si yo tengo un área de cultivo de una plantación de alfalfa, por decir, el registro me va a dar clústeres de píxeles donde me va a decir que hay una deficiencia hídrica que requiere regar, o que hay un impacto por alguna plaga, o que hay una deficiencia nutricional, o hay una calidad del suelo específica que está relacionada con ese espacio geográfico. Entonces yo ya voy y aplico específicamente en esa hectárea o en esa área. Ya no aplico en toda la totalidad de la labor un químico o cualquier efecto de control para poder hacer que no se vaya a deteriorar el cultivo. O por ejemplo con el agua, regresando a nuestro punto, yo sé dónde están los diferentes tipos de suelos y dónde hay una evapotranspiración más fuerte. Yo puedo calendarizar mis riegos más específicamente con un calendario de riegos en base a eso. Pues yo, porque ahora que habla de calendarios, recordamos que nuestro país, eminentemente agrícola en muchos estados, pues, ¿qué decían? No, pues más o menos le calculaban, ¿no? Sí. A ver cómo, sí, parece que es temporada de lluvia, parece que sí va a llover, es tiempo de sembrar, no es tiempo de sembrar. Y con esto, pues indudablemente modifica también el esquema para todo. Tu producción. Pero además, cuando tú le metes a esto el valor económico, es impresionante lo que te ahorras de dinero. Un riego simple con fertilización a discreción, por ejemplo, las nogaleras, que en Chihuahua hay mucho nogal, que es una de las industrias muy poderosas, una de las agroindustrias muy poderosas en el estado. Nosotros les podemos hacer esa cartografía que se ve en el diagrama, puedes planear el vuelo y cada una de las secciones podemos definir exactamente en dónde está estresado el cultivo y atender específicamente ahí. Esto tiene como consecuencia un impacto al medio ambiente. Correcto. Porque reduces las emisiones de químicos, la aplicación, controlas el volumen de agua que estás requiriendo, porque tiene relación directamente con el tipo de suelo, etcétera. Haces una planeación diferente.
Pero eso cuando se lo traduces al productor en billete, en dinero, pues claro que les interesa, ¿no? Porque el productor lo que quiere es la menos inversión con la mayor ganancia, y estas tecnologías te dan esas herramientas. Claro. Doctor Granados, pues sabemos las dificultades que tiene en México la agricultura, a quien se trabaja precisamente la tierra en nuestro país. Sabemos los pendientes económicos, inclusive para cambiar maquinarias muy viejas que se tienen. La introducción de la tecnología es también romper paradigmas al interior de esto. ¿Conocen los agricultores mexicanos todos los beneficios que pueden obtener y conocer cuando utilizan esta tecnología? Fíjate que esa es una pregunta muy importante, pero que además tiene mucha relación con el compromiso social y la responsabilidad que tienen los gobiernos para equilibrar el desarrollo, el crecimiento económico y la justicia de equidad y de beneficio para los productores. México tiene la gran virtud y el gran reto de que tenemos dos grandes mundos en la agricultura. Tenemos la agricultura tradicional, de supervivencia, de subsistencia, de que producen lo que consumen, viven al día, etc. Generalmente, en algunos casos, no todos, la propiedad de la tierra, por ejemplo, de ejidos, ¿no? Que es muy difícil organizarlos y todo. Sin embargo, te digo que no todos, porque hay ejidos muy productivos, muy bien organizados, bien estructurados y muy exitosos. Y por el otro lado tienes la agroindustria de exportación, en donde las hortalizas, y es increíble la cantidad de dinero que se produce en la generación de nuestro país, de cultivos que se consumen en otros lados del mundo, que son marca mexicana. Hay muchos cultivos, entonces es otro sector muy industrializado, muy productivo, que utilizan estas tecnologías ya de facto. Sus tractores traen GPS, comunicados con los satélites, vinculan esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para equilibrar la justicia social en el campo? Bueno, pues tenemos una agenda muy importante. ¿Cómo le puedes hacer? La única manera es la educación, la capacitación, la vinculación con los sectores productivos y la capacidad de organización. Y esto, insisto, tiene un gran compromiso el gobierno, la academia, el sector privado, para poder organizar y hacer productivas a esas comunidades. El agricultor en México, de mi experiencia que yo tengo trabajando con el sector, el agricultor en México se tiene el paradigma de que es flojo, que no quiere trabajar, que no se puede organizar, etc. Eso es una gran mentira, ¿eh? Mi ejemplo, en uno de los años sabáticos que yo tomé en la universidad, me concentré, entre otras cosas, en organizar a los productores de ovinos en la comunidad de Ascensión. En la comunidad de Ascensión, los productores de ovinos son terrenos, no sé si conozcas, pero Chihuahua, uno de los primeros ganados que tuvimos, y en esta región pues era el ovino, el cordero. Entonces, iban los compradores, los que se llaman coyotes, te compraban al productor a 12, 13 pesos, 11 pesos el kilo de cordero, y se lo robaban, ¿no? El productor no ganaba nada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, a ver, vamos a organizarnos primero. Primero, lo primerito que hicimos en ese proyecto, y te estoy haciendo un esquema de lo que se puede hacer con otras áreas de la agricultura. Sí. Lo primero es que vimos el mercado. Si no tienes la posibilidad de regresar en la inversión, ni te metas en eso en el sector agropecuario. Tienes que saber qué vas a ganar. Ahorita mismo, yo te dije 11 pesos de cuando yo entré allá, ahorita estamos pagando 43 pesos el kilo de cordero. Entonces es un gran margen de ganancia que el intermediario se lo llevaba. Pero bueno, esa fue la primera acción. ¿Hay mercado? Sí hay mercado. Nos organizamos, nos incluimos a la organización que coordina todo esto a nivel nacional, se llama la Unión Nacional de Ovinocultores. Hicimos una sección estatal y luego hicimos una sección local. En el caso particular, tu servidor es el presidente de los productores de ovinos de Ascensión. Bueno, esa fue la primera. ¿Hay mercado? Sí hay mercado. Capacitación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, un cordero se tarda mucho tiempo en crecer, etc. Necesitamos meter genética. La universidad mandó a su equipo de veterinarios expertos en ovinocultura y nos capacitó al grupo de productores que juntamos en ese año. Nos juntamos 40 productores y se capacitaron, la universidad los capacitó. Y luego, doctor, pareciera ser que después de esto todavía se necesita hacer este trabajo de promoción y mercadotecnia que nos dé certeza de que todo ese esfuerzo que hacen ustedes como productores o agricultores en otros ramos, en verdad lleguen a los públicos, lleguen a los mexicanos o al extranjero, porque además eso es muy importante. Sí, ahorita en la etapa del proyecto que te digo ya estamos en el asunto del valor agregado.
Tenemos una venta de más de 18,000 cabezas de cordero al año que metemos al centro del país. Pero ahorita estamos pensando cómo industrializarlo, cómo meterle valor agregado, cómo sacrificar, cómo sacarle el mayor beneficio. De 43 podemos pasar a 85 pesos en canal. Entonces es un gran margen ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentar proyectos, hacer visión, organizarse. La tercera etapa fue fuimos y nos constituimos legalmente. Claro. Hicimos un registro federal de causante, pagamos impuestos nosotros como productores. Hay muchos beneficios que el gobierno tiene que te condona los impuestos para que seas productivo. Y no fue hasta después que nos pusimos a comprar el primer borrego. Yo no tenía ni un cordero en mi rancho. ¿Cuántos tiene, maestro? Ahorita tengo 200 canales. Bueno, pues mire, con eso vamos a ir a su rancho a ir a hacer un reportaje para que hablemos exclusivamente sobre este tema, porque es muy importante, claro, sí, y porque pueden ser ejemplos de la organización de personas que se dedican a la agricultura y que a veces no les damos el valor que se dan, y sobre todo con lo que hablamos el día de hoy, de la inclusión de las nuevas tecnologías para una mejor producción, sí, para una mejor forma de llevar e inclusive cuidar nuestra tierra o la tierra. Sí. Es muy importante. Yo le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, maestro, y le invitamos en otro momento para seguir conversando sobre los temas. Órdenes. Gracias por la invitación, hermano. Claro que sí, en el marco de estas jornadas académicas que se desarrollan en la UACJ a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. Y bueno, pues que es importante conocer de estos temas para todos ustedes que nos vieron el día de hoy. Nada más una probadita de lo que se estuvo compartiendo con los universitarios aquí en la UACJ. Con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias. Les esperamos en nuestro próximo encuentro.